Es una buena pregunta, me dejan sin palabras. Hace algunos días logré conseguir mi objetivo de meditar todos los días durante un año, 365 días meditando. Entonces les propuse en mi cuenta de Instagram que me hicieran todas las preguntas que tuvieran ganas de hacerme y de saber sobre este experimento, que por suerte hoy puedo decir que es uno de los hábitos más importantes de mi día a día, y que yo les iba a responder todo en este video, en este Q&A sobre meditación. Hay muchas preguntas que se fueron repitiendo, sobre todo la más importante, que tiene que ver con los cambios que yo siento que tuve desde aquel 25 de abril de 2020 hasta hoy. Eso lo voy a dejar para un poquito más adelante porque vamos a empezar por el principio. La primera pregunta que me hicieron fue: ¿cómo decidí empezar a meditar todos los días? La respuesta es bastante simple. Siempre quise meditar todos los días. El tema era cómo realmente tomar la determinación, ¿no? De hacerlo, de ponerme en mi cabeza que la meditación era la tarea más importante de ese día, porque de alguna manera tuve que tomármelo así. Siempre fui muy inconstante con la meditación. Meditaba por ahí 5 días seguidos y después dejaba, meditaba un mes y después dejaba, meditaba un día y no retomaba por meses. Me costaba mucho poder realmente meditar todos los días. Cuando empezó 2020 dije, bueno, este va a ser el año en que tengo el tiempo para sentarme a meditar todos los días, pero en mi cabeza me jugaba en contra eso de que, bueno, para mí meditar todos los días significaba que tenía que dedicarle 1 hora a la meditación todos los días. Y mi objetivo de 2020 se terminó antes de que terminara el primer mes del año. En abril, plena pandemia, en un montón de preguntas que tenía en mi cabeza, decidí hacer otro experimento, el experimento de alejarme de las redes sociales por 30 días. ¿Y qué pasaba con ese experimento? Me dejaba un montón de tiempo libre que ya no sabía dónde iba a estar invirtiendo, sobre todo por las limitaciones que había, no era que podía salir libremente, ir a pasear, hacer lo que quisiera. Entonces dije, bueno, voy a usar parte de ese tiempo para empezar a meditar, para volver a meditar y tratar de meditar con constancia. Y bueno, casi sin darme cuenta, los 30 días del experimento pasaron, llegaron a ser 45 días de experimento y yo seguía meditando y me propuse seguir. En esos 30 días, además, encontré un grupo en la aplicación que yo utilizo para meditar o la que utilizo para registrar mis meditaciones, que se llamaba 365 días meditando juntos. O sea que el puntapié para mí de este desafío fue ese grupo, porque me parecía un desafío bastante más grande y bastante, por un lado, alcanzable, porque era un año, no me estaba diciendo voy a meditar toda la vida, todos los días, pero al mismo tiempo era un desafío, era un verdadero desafío, porque si hasta ahora no había logrado meditar más de un mes seguido en tantos años, un año es un montón, 12 meses es un montón de tiempo. Entonces creo que el desafío de empezar a meditar todos los días se lo debo en parte, o se lo debo todo, a esta aplicación que me motivó a encontrar la forma de que, bueno, me estoy comprometiendo no solo conmigo, sino con alguien más. Y si bien son un montón de personas a las que no conozco, hay un grupo de apoyo atrás mío que está y que me acompaña durante este desafío. Otra pregunta que me hicieron muchísimo, varias veces, es ¿cómo medito? ¿De qué forma yo me siento a meditar? A ver, que hay muchísimas técnicas de meditación y cada uno puede usar la que le guste, la que se sienta más cómodo, la que sienta que le trae más beneficios, la que lo ayuda realmente a pasar ese tiempo sentándose a encontrarse con uno mismo. Yo particularmente prefiero hacer meditación vipassana, que es en silencio y es concentrándose primero los primeros minutos en la respiración, en un área chiquita de la cara para focalizarme en la respiración y para empezar a sentir las sensaciones de mi cuerpo, y después, bueno, es como un escaneo corporal de las sensaciones
que van surgiendo y que van desapareciendo también. Y me gusta más la Vipassana porque es la técnica con la que yo me siento más cómoda o con la que siento que más beneficios me trae. Sin embargo, no hice durante todo este año solamente meditación Vipassana, porque hay días que son fáciles para meditar, para sentarse y decir, bueno, sí, me voy a sentar y voy a respirar y concentrarme en las sensaciones, y hay días que no son tan fáciles. Y sobre todo el último año pasaron muchas cosas que hicieron que no siempre sentarme a meditar fuera fácil, más allá de que yo tenía mi objetivo en mente y más allá de que tuviese alguien con quien compartir mi progreso, o más allá de saber todos los beneficios que me traía la meditación. Creo que lo más importante es saber que hay muchas técnicas y que quizás no siempre tenemos que limitarnos a una sola, porque todas nos pueden traer un beneficio de alguna u otra forma. En mi caso sigo prefiriendo la Vipassana, pero los días en que sé que me va a costar más sentarme y que me va a costar más realmente sacar un beneficio de ese tiempo meditando, elijo otra y voy y busco alguna que tenga que ver con el estado en el que estoy. No sé si estoy muy ansiosa, busco alguna meditación para la ansiedad. Si siento que me falta creatividad y que no confío en lo que sé hacer o lo que quiero hacer, voy y busco una meditación que me ayude con visualizaciones de esa forma. También hay meditaciones de afirmaciones que en más de una ocasión me ayudaron como a salir adelante en algunas situaciones que yo en mi cabeza me sentía como atrapada. Creo que hay muchas y cada uno tiene que encontrar lo suyo, y eso es lo que está buenísimo, que hay muchísimas opciones y que no tenemos que hacer todos la misma técnica de meditación. Cada uno le va a servir algo diferente. Otra de las preguntas que me hicieron es cómo hacer para no aburrirte o cómo manejar la ansiedad meditando. Esto de la ansiedad se repitió también muchas veces, cómo hacer para concentrarse cuando la mente está que no para. Y creo que eso es práctica y es aceptar que nuestra mente está ahí y que no es silenciosa, sobre todo cuando estamos meditando, no para, y aunque nosotros queramos enfocar nuestra atención, por ejemplo, en la respiración nada más, pueden probar de sentarse, cerrar los ojos y durante 5 minutos intentar, ni siquiera 5, prueben intentar durante 1 minuto entero focalizar su atención en la respiración. Y van a ver lo difícil que es, porque quizás estás intentando concentrarte en la respiración y viene un pensamiento porque los pensamientos vienen y surgen y la mente es más fuerte. Por eso también es que me gusta tanto la técnica Vipassana, porque te ayuda un poco a reeducar la mente, a decir, bueno, los pensamientos están ahí y van a seguir apareciendo, pero no pasa nada, que estén, los miro, los observo y que surjan y que desaparezcan así como vinieron. Y creo que lo bueno es que cuando empezás a meditar te das cuenta de todos esos pensamientos que están ahí, pero al mismo tiempo sos capaz de decir, oh, me estoy yendo, no estoy más acá, vuelvo. Y creo que lo importante es eso, es reconocer cuando te fuiste y cuando tu mente fue más rápido. A ver, yo no sé si uno se aburre meditando realmente, porque es que son tantas las cosas que se te terminan pasando por la cabeza, que creo que el mayor desafío no es aburrirse, sino que es permanecer, es evitar esa incomodidad de estar sentado, de los pensamientos que vienen, porque muchas veces los pensamientos que vienen no son los que queremos tener tampoco, y eso sí puede generar ansiedad. Creo que no tiene que ver tanto con el aburrirse, sino por la ansiedad que te pueden generar todos esos pensamientos, y la ansiedad de sentir que de repente te empieza a doler el cuerpo y decir, uy no, estoy meditando y no sé cuándo se va a terminar esta meditación, porque no soporto más la pierna, o no soporto más la espalda, o me empieza a doler la cabeza porque no sé cómo pararla. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que esas cosas van a estar, que el tiempo va a pasar y que el tiempo, si bien cuando estamos entretenidos o cuando estamos de vacaciones o cuando estamos mirando una película o pasándola bien con amigos, comiendo algo rico, el tiempo pasa rápido. Cuando estás meditando el tiempo es lento, es muy, muy lento. Y 1 hora te pueden parecer 3 días y 5 minutos te pueden parecer 1 hora.
Entonces creo que lo más importante es esto, ¿no? Entender que va a pasar, todo eso que estás sintiendo va a pasar, la ansiedad va a pasar, los pensamientos van a pasar, y es tratar de controlarte. A ver, es fácil decirlo quizás, pero no hacerlo, yo lo sé. Es por ahí el trabajo que se hace. Pensemos que cuando no podemos más, cuando la ansiedad nos está ganando, cuando queremos abrir los ojos y movernos, es cuando más tenemos que nosotros concentrarnos en la respiración, ser conscientes del momento presente, del aquí, del ahora, y de entender que todo eso está ahí, pero no va a durar para siempre. Entonces hay que dejar que esté y sentir, observar qué es lo que sentimos cuando esa sensación nos invade, ¿no? Y aprender a convivir con ella, porque después eso es uno de los beneficios que después vas a tener en tu día a día, es el haber aprendido a manejar esa situación y entender que también esa resistencia tiene que ver con nuestra cabeza, porque somos nosotros los que nos estamos resistiendo, o es más bien nuestra mente que se está resistiendo a que vos estés haciendo algo que te va a hacer bien y que te va a ayudar a educarla, a manejarla si se quiere, porque nuestra mente quiere seguir teniendo ese poder en nosotros. Y al meditar, al entrenarla de una forma diferente, obviamente que se va a resistir y es normal que se resista. Entonces somos nosotros los que tenemos que trabajar en esa resistencia. Y creo que tener eso en mente, valga la redundancia, tener eso en la cabeza es lo que hace que puedas sentarte y decir, bueno, sigo y sigo y sigo. Como todo, creo que siempre lo importante es tener el objetivo claro, ¿no? Es como, ¿por qué estás meditando? ¿Por qué querés ganarle a esa ansiedad? ¿Qué es lo que te motiva a seguir sentado, a seguir meditando? Hay otra pregunta que se repitió mucho y que me parece súper importante porque justamente es algo que hacía que yo no siguiera con este hábito tantas veces que fallé. La pregunta es cómo hacerse el tiempo para meditar, cómo encontrar el espacio en el día para meditar. Creo que tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? De entender por qué lo estamos haciendo. El espacio y el tiempo lo tenemos siempre, porque si tenemos tiempo para mirar stories, para mirar una película, tenemos tiempo, tenemos 5 minutos para nosotros y tenemos que entender que esos 5 minutos es un regalo que nos estamos dando a nosotros mismos. Yo creo que el no tengo tiempo para sentarme a meditar o no tengo el espacio para sentarme a meditar es una excusa, y lo creo porque yo estuve ahí, porque cuando yo empecé a meditar y quería lograr meditar todos los días, siempre buscaba una excusa. No tengo tanto tiempo hoy y la verdad es que sentarme a meditar me saca tiempo de mi vida y no puedo. Tengo otras cosas más importantes para hacer, o no, porque no tengo un espacio donde sentarme a meditar tranquila, o mirá, hay alguien en la misma habitación que yo y me inhibe. Estuve del otro lado, yo puse todas las excusas habidas y por haber, pero creo que tiene que ver más con un compromiso y con entender ese objetivo, esa razón por la que queremos meditar. Si no tenemos 5 minutos para nosotros mismos, es que tenemos que reevaluar un montón de cosas, pero creo que si queremos realmente meditar, tenemos que ponerlo en nuestra lista de prioridades y no moverlo, y entender que es una prioridad que es importante porque nos va a traer beneficios y porque es lo que queremos hacer. O sea, si realmente queremos meditar, tenemos que encontrar la forma. Y a esto viene a 2 preguntas que me hacían también, que es una, cómo mantener la constancia, cómo logré ser constante y cuánto tiempo medito. Y voy a unir estas 2 preguntas que me hicieron y que se repitieron mucho también. Creo que el tema de la duración es algo que le hace ruido a mucha gente. Me hacía ruido a mí. Como les decía, para mí solo era válido en aquel entonces cuando intentaba meditar todos los días y no podía y no duraba más de un mes como mucho. Para mí era solo válido si me sentaba 1 hora a meditar. Si meditaba menos, no contaba. Y digo, ¿de dónde saqué esa ridiculez, no? Porque ¿quién dice que tengo que meditar 1 hora? ¿Quién dice que sí o sí tengo que meditar 1 hora para que ese día de meditación cuente? Hay que ir paso a paso. Tampoco podemos esperar pasar de no meditar nunca a meditar 1 hora de corrido. Sería hasta ilógico, porque no podríamos hacerlo, porque no estaríamos acostumbrados a hacerlo, porque probablemente estemos 1 hora sentados sufriendo. Y si bien hay muchas cosas de sentarse a meditar
que duelen físicamente, mentalmente, espiritualmente, todo, tampoco tiene sentido pasar de 0 a 60, porque hay que hacer las cosas gradualmente. Es preferible hacer un poquito, pasito a pasito, que hacer todo de golpe, porque también nos vamos a cansar y no vamos a mantener esa constancia. Creo que ahí es donde se unen las dos cosas, ¿no? La constancia y el tiempo. Una de las cosas que yo aprendí y que les contaba en el video en el que hace mucho tiempo atrás, ya parece hasta loco, porque creo que fue cuando llevaba 3 meses meditando, que hice el video de cómo hice que la meditación se convirtiera en un hábito en mi vida. En ese video les explicaba justamente que una de las cosas más importantes que aprendí durante todos estos años y que puse en práctica recién cuando empecé este desafío personal de meditar durante un año todos los días, es que hay que ser flexible y que hay que aceptar que no todos los días se puede meditar al mismo tiempo, no todos los días la meditación va a ser igual, no todos los días hay que meditar de la misma forma. Entonces para mí lo importante era simplemente lograr esa constancia. Más que el tiempo que iba a meditar, era lograr la constancia, era saber que todos los días tenía un compromiso conmigo misma de sentarme a meditar, de decir, ok, no importa si hoy medito solo 10 minutos, no importa si hoy solo medito 5 minutos, lo que importa es haber tomado la determinación de sentarme a meditar, de hacerle ese espacio en mi día. Y creo que fue esa flexibilidad, ese permitirme, está bien que medites el tiempo que necesites meditar hoy, el que me permitió mantener esa constancia. Porque si hubiese puesto en mi cabeza que todos los días tenía que meditar por lo menos 20 minutos, o por lo menos media hora, o por lo menos 15 minutos, quizás no lo iba a hacer. Y tampoco si me decía, tenés que meditar por lo menos 5 minutos todos los días. 5 minutos era como un número muy, muy cortito, ¿no? Era como, 5 minutos es fácil. Bueno, fácil. Pero 5 minutos es un número al que es alcanzable. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solamente me decía, ok, Maru, tenés que meditar 5 minutos todos los días, yo iba a meditar solo 5 minutos todos los días. En cambio, si yo digo, podés meditar el tiempo que necesites, que tu cuerpo te permita seguir meditando, que sientas que puedes meditar ese día, tengo un margen muy grande porque puedo meditar 5 minutos, pero puedo meditar 1 hora también. Es esa flexibilidad la que me permitió la constancia. El dejar ser, el aceptar y que las cosas pasen como tengan que pasar. Yo creo que en este hábito, por lo menos desde mi experiencia, quizás hay otras personas que les resulta diferente, pero desde mi experiencia, mantener el hábito de la meditación solo es posible si hay flexibilidad. Sin flexibilidad en tiempo y duración no se puede mantener la constancia, o por lo menos yo nunca pude mantenerla. Y creo que para mí esa fue la gran clave de todo. Una de las preguntas era cómo aferrarse a esta constancia en los días más difíciles, o cómo hacer para seguir meditando. Son 2 preguntas. ¿Cómo hacer para seguir meditando cuando no tenés ganas, cuando realmente sentís que hoy no es el día para meditar, pero sabés los beneficios que te trae? La junto justamente por esto que decía, ¿no? Que es muy importante entender ese objetivo. El por qué quiero meditar es lo que te va a hacer mantener esa constancia. Meditar no es fácil, es muy difícil. Mantener la constancia en la meditación es todavía peor, porque es algo a lo que nos resistimos, nuestro cuerpo se resiste, nuestra mente se resiste, nosotros nos resistimos, y hacerle frente a eso es complicado, no es fácil, y tenemos que tener muy claro por qué lo estamos haciendo, y tenemos que tener muy claro que hay días que van a ser mejores y días que van a ser peores, y que hay días en los que realmente no vamos a sentir ni siquiera un poquitito de ganas de sentarnos a meditar, pero está ahí en trabajar eso. Y en decir, bueno, no importa el día, no importa cómo esté, hoy voy a meditar lo mismo, porque es lo que yo quiero hacer y es lo que sé que me hace bien, y esa resistencia es lo más difícil de enfrentarse. Por eso también es importante la flexibilidad. Otra de las preguntas que me hicieron es qué horario mantuve para meditar y si medité todos los días a la misma hora. Ya les hablé de la palabra clave en todo este desafío, que es la flexibilidad. Intenté meditar
todos los días por la mañana, si bien algunos días no lo hice por la mañana y lo hice por la tarde o lo hice por la noche. A ver, hay gente a la que quizás le es más fácil meditar todos los días a la misma hora o meter en la rutina superestructurada dónde va la meditación. Y está perfecto porque muchas veces yo hablé de cómo mantener un hábito, cómo desarrollar un nuevo hábito y cómo mantenerlo, y una de las cosas es meterlo en tu rutina a través de un disparador, como por ejemplo, bueno, voy a meditar después de hacer la cama o voy a meditar después de tomarme el café. Por lo menos en mi caso, yo fui bastante flexible en todos los aspectos porque sentí que esa era la única forma en la que iba a lograr que la meditación se incorporara en mi vida como hábito, porque de otra forma iba a terminar encontrando alguna excusa para dejarlo. Al darme esa flexibilidad me permitía realmente seguir con lo que quería hacer sin tener que estar preocupándome o enojándome conmigo porque no lo cumplía a las 9 de la mañana. Entonces, bueno, eso me daba otra libertad y por eso decidí hacerlo así. Pero bueno, creo que cada uno lo tiene que hacer como mejor le parezca. La pregunta que todos me hicieron o que todos quisieron saber casi de manera unánime es qué cambios me trajo la meditación o qué cambios siento desde que medito todos los días. Y si bien hay muchos cambios que yo siento a nivel interno que quizás a nivel externo no se sienten tanto, pero no me importa porque a nivel interno sí. El principal es cómo manejo la ansiedad y es brutal. Soy una persona ansiosa, pero ahora soy menos ansiosa que antes, o por lo menos sé cómo controlar esa ansiedad. Y yo lo siento internamente, o sea, es el dolor acá que aparece en el estómago cuando la ansiedad te está volviendo loca. Yo antes, en otros momentos de mi vida, no trabajaba la ansiedad, sino que en lugar de tratar de calmar mi ansiedad, lo que hacía era empeorarla, porque pensaba en cosas peores y los pensamientos me machacaban ahí y me ponía nerviosa, y si tenía que hacer un trámite estaba una semana sin dormir. Cuando hice mi ciudadanía italiana, madre mía, yo creo que no debo haber dormido bien los primeros 2 meses del trámite y más, porque soy una persona ansiosa, porque siempre fui ansiosa y es un tema que me cuesta o me costaba también mucho manejar. Ahora lo controlo más, como decía, y me doy cuenta en que por ahí, no sé, llegado el caso que tengo que hacer algo que me genera un poco de ansiedad, que normal, que me va a seguir generando, por lo menos por lo pronto por ahora. No creo que un año de meditación cambien 35 años de vida. Pero si me despierto a la mitad de la noche pensando, simplemente trato de respirar y de preguntarme, ¿hay algo que yo pueda hacer en este momento para solucionar esto o para hacer que las circunstancias cambien? ¿O esto realmente depende de mí? ¿Que el resultado final depende solamente de mí, depende de alguien más? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me estoy beneficiando yo? ¿En estar preocupándome ahora, en la mitad de la noche, o la mitad del día, o durante mi trabajo, o durante una cena con amigos, o lo que sea? ¿De qué me sirve a mí estar preocupándome por esto cuando realmente no hay nada que pueda hacer? Otra de las cosas que me digo mucho y que últimamente termina siendo mi lema es: ¿este es el problema de la Maru de este momento o es el problema de la Maru del futuro? ¿Me tengo que estar preocupando por eso ahora o me tengo que estar preocupando en el momento en que tenga que preocuparme? Si es que me tengo que preocupar, porque a veces uno se preocupa por cosas que ni siquiera saben cómo van a pasar o qué van a pasar o si van a pasar. El mayor beneficio de todos es el trabajar la ansiedad de otra forma, en tratar de escucharme más y de que cuando la ansiedad me está empezando a ganar la batalla es: respira un momento y hacete estas preguntas. Y si bien a veces me sale mejor que otras, obviamente hay veces que la ansiedad me gana y que me termino haciendo un agujero en el estómago de nervios, me doy cuenta que la forma en que trabajo esas situaciones es mucho mejor de la que las hacía antes, porque realmente al menos me paro a pensar y soy consciente de lo que estoy haciendo. Y si bien muchas veces reacciono por impulso, porque es normal, porque como dije, un año de meditación no van a cambiar mis 35 años de vida, porque
cambié un montón, sí me doy cuenta que yo cambié en otras cosas y que puedo manejar estas situaciones de otra forma, de una forma más inteligente, más consciente, que creo que es lo importante. También siento que tengo mucha más tranquilidad a nivel interno, ¿no? Siempre fui de pensar que las cosas pasan cuando tienen que pasar, las cosas pasan porque tienen que pasar, que no hay casualidades, sino más bien causalidades. Y creo que estoy intentando como tener más eso en foco, tratar de no hacerme la cabeza cuando no lo necesito. Otro de los beneficios que encontré en este último tiempo y de los cambios es entender mejor mis prioridades y poner más en foco lo que yo quiero de verdad, ponerme primero en algunas cosas. Y como dije varias veces, como siempre trato de recordar, es como no tiene que ver esto con una posición egoísta ni mucho menos, sino que si nosotros no estamos bien, no podemos estar bien con otros y no podemos hacer el bien a otros tampoco. Entonces, preocuparme primero por mí o por mis necesidades, o escucharme más cuando hay algo que quiero hacer, o cuando hay algo que no quiero hacer, o hay algo que no me gusta, o hay algo que no me hace sentir tranquila. Creo que escucharme más a mí misma es una de las cosas que también más cambié, porque quizás a veces era más de, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahora es más que, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer porque me va a hacer bien? Yo creo que son como los cambios más importantes. Obviamente queda muchísimo por trabajar, muchísimo, y seguramente son mucho más los beneficios, ¿no? que me trajo la meditación durante este año. Pero para mí el tema de manejar la ansiedad y escucharme más a mí misma son los cambios que yo considero que son más importantes y que son los cambios que quiero que la meditación me siga dando beneficios. O sea, son esas áreas en las que quiero seguir trabajando. Alguien me preguntó si me sirvió la meditación, este año de meditación, para estar más tranquila en la época COVID, en la época pandemia. Y yo creo que en realidad en general me sirvió para estar más tranquila, no solo en lo que respecta a la situación que estamos viviendo globalmente, sino a nivel personal. Creo que yo estoy más tranquila con las cosas que decido, más tranquila con la forma en la que vivo, más tranquila con las personas con las que me relaciono, las decisiones que tomo, más tranquila conmigo misma en sí, en todos los aspectos en general. Obviamente que hay muchas veces que esa tranquilidad se ve alterada porque soy humana y estoy aprendiendo a mejorar ciertas cosas. No diría que me ayuda a estar tranquila simplemente en esta situación, sino que en todos los aspectos de mi vida, de alguna forma u otra. Ya casi estamos llegando al final del video, quedan 2 preguntas para responder, así que no te vayas, no te muevas, que vamos a terminar con este Q&A, pero antes te quiero pedir que si te está gustando este video, te suscribas al canal y que le des un like, porque va a ayudarme a que YouTube se lo muestre a más personas que pueden quizás sentirse beneficiadas de esta experiencia y decidirse por fin a empezar a meditar todos los días, o empezar a incorporar, aunque sea poquito a poquito, 1 día, 2 días a la semana, la meditación en su vida. La anteúltima pregunta tiene que ver con qué meditaciones guiadas recomiendo y de qué duración. La duración, como dije antes, creo que tiene que ver con cada uno. Yo creo que para una persona que recién empieza, meditar 10 minutos está muy bien, meditar 15 minutos está muy bien, meditar media hora está fantástico. Y hay muchas meditaciones guiadas y creo que tiene que ver con esto que decía, ¿no? Que depende también del estado de cada uno, lo que necesite cada uno. Yo uso una aplicación que se llama Insight Timer, donde incluso subo mis propias meditaciones, me animé a grabar algunas guiadas y ahí hay un montón de meditaciones. La app es gratuita y esto no es patrocinado ni nada por el estilo, simplemente se las recomiendo porque es una app que a mí me gusta muchísimo y que además tiene un timer, que es lo que uso yo cuando hago meditación vipassana, que simplemente me pongo la campanita y dejo que el tiempo corra y está en silencio. Pero bueno, porque yo la tengo así. Creo que ahí se pueden encontrar muchas meditaciones acorde a lo que cada uno necesita. Y la última pregunta, que me pareció una pregunta súper interesante, es si alguna vez sentí que meditaba mal. Es una buena pregunta, me dejan sin palabras. Mi respuesta sería, ¿qué es meditar bien? Porque yo creo que siempre medito mal. A ver, que los pensamientos se me van,
todo el tiempo. Por más de que lleve un año meditando, por más que haya hecho 2 cursos Vipassana, por más de que pruebe diferentes tipos de meditaciones, me sigue resultando muy difícil solo concentrarme en mi respiración o solo concentrarme en las sensaciones de mi cuerpo. Me resulta súper difícil. Nunca logro estar los 30 minutos que medité concentrada. Nunca logro estar focalizada en mi respiración por quizás 5 minutos. O sea, porque se va, porque la cabeza se va, porque la cabeza es más fuerte. Creo que es muy difícil saber qué es meditar bien también. No sé, no sabría cómo describir hoy medité bien. Yo creo que es más importante meditar, no juzgarnos, es aceptar que la mente se va a ir, es aceptar que el cuerpo nos va a doler, es aceptar que quizás no soportas ni 10 minutos cruzado de piernas o ni 10 minutos sentado, que te tenés que mover, es aceptar todas las cosas que van pasando, pero creo que lo más importante es ese compromiso de hacerlo, más allá de hacerlo bien o hacerlo mal. Es tan subjetivo el hacer una meditación bien o hacer una meditación mal. Creo que lo más importante es el beneficio que termina dándonos, el compromiso que nos ponemos, esa determinación de decir, bueno, voy a meditar igual, aunque hoy mi cabeza no esté para meditar. Yo creo que medito mal todos los días y voy a seguir meditando mal todos los días porque tengo mucho para aprender y no creo que llegue un momento en que mi cabeza no se disperse, aunque sea por unos segundos. Y sería buenísimo si fuese que no se dispersara por solamente unos segundos. Así que intentando responder a la pregunta, creo que lo importante es por lo menos intentar meditar, por lo menos meditar. Más allá de cómo nos salga, cuánto nos duela, cómo nos sentemos, cómo lo hagamos, la posición que elijamos, creo que lo importante es simplemente intentarlo y hacerlo. Nada más. Llevo casi 1 hora sin parar de hablar, así que vamos a ver cómo queda después esto en la edición. Pero quiero agradecerte por estar del otro lado, por acompañarme, por escucharme, por todas estas preguntas súper interesantes. Y bueno, te quiero pedir por último que me dejes aquí abajo en los comentarios cuál crees que es el beneficio más grande que te puede traer meditar y cuál es el desafío más grande que se te puede presentar a la hora de meditar. Me encantaría leerte y seguro que le va a servir también a alguien más para ese empujoncito que puede faltar para sentarse a meditar todos los días quizás. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.